Bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde la pasión por Turquía y sus dramas se desborda. ¿Cómo están? Espero que muy bien y listos para sumergirnos en un nuevo chismorreo serial. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido con el corazón en un puño, una pareja que ha sido objeto de rumores, especulaciones y, seamos honestos, mucha envidia: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esos dos. Prepárense porque vamos a desmenuzar todos los detalles sobre su relación, los rumores de crisis, la misteriosa ausencia del anillo y, por supuesto, esa boda que parece estar más lejos que nunca. Antes de que empecemos con este drama jugoso, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal. Sí, así es, toquen ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo cada semana, análisis, chismorreos, avances exclusivos y mucho más. No se lo pierdan. Además, suscribiéndose me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes, mi comunidad turca adorada. Así que ya lo saben, a suscribirse. Ahora sí, pongámonos cómodos, preparemos palomitas y entremos de lleno en este drama que tiene a todo el mundo hablando. La verdad es que la relación entre Kerem y Hande siempre ha sido un tema fascinante. Desde que se conocieron en el set de Sen Kalkapm, la química entre ellos era innegable. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial y, claro, la relación entre los protagonistas traspasó la pantalla. Verlos juntos era magia pura. Sen Kalkapm es una comedia romántica que narra la historia de Eda Yldz, una joven florista con sueños ambiciosos, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío. Su encuentro es fortuito y, al principio, lleno de tensiones. Sin embargo, un contrato de compromiso falso los une y, poco a poco, el amor florece entre ellos. La serie destaca por su humor, su romance y, sobre todo, por la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. La serie se grabó en Estambul y mostró algunos lugares emblemáticos de la ciudad, lo que la hizo aún más atractiva para el público internacional. Además, la banda sonora es pegadiza y contribuye a crear una atmósfera romántica y encantadora. Sen Kalkapm se convirtió en un fenómeno global, impulsando la carrera de Hande y Kerem a niveles estratosféricos. El género de Sen Kalkapm es fundamentalmente comedia romántica, pero también tiene toques de drama y elementos de cuento de hadas moderno. La combinación de estos géneros la hizo accesible y atractiva para una amplia audiencia. La serie explora temas como el amor verdadero, la superación personal, la importancia de los sueños y el valor de la amistad. La relevancia de Sen Kalkapm para el tema de este vídeo radica en que fue el punto de partida de la relación entre Hande y Kerem. Fue en este set donde la magia ocurrió y donde los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular. La serie sirvió como telón de fondo para su historia de amor, convirtiéndola en algo aún más especial para los fanáticos. Un dato interesante sobre la serie es que la idea original surgió de una productora que buscaba crear una comedia romántica fresca y moderna que conectara con el público joven. La elección de Hande y Kerem como protagonistas fue clave para el éxito de la serie. Su química era palpable desde el principio y lograron transmitir la pasión y el amor de sus personajes de manera convincente. Pero volviendo al tema principal, durante meses, los vimos juntos en alfombras rojas, en viajes, en publicaciones adorables en redes sociales. Eran la pareja perfecta, el epítome del amor. Y entonces, de repente, todo empezó a desmoronarse. Los rumores de crisis comenzaron a surgir hace unos meses. Al principio, eran solo eso, rumores. Pero con el tiempo, las señales se hicieron más evidentes. Menos publicaciones juntos en redes sociales, apariciones por separado en eventos, y lo más alarmante de todo, la desaparición del famoso anillo. Sí, el anillo. Ese anillo que Kerem le había regalado a Hande y que ella lucía con orgullo en cada aparición pública. De repente desapareció. Y como era de esperar, esto desató una ola de especulaciones. ¿Será que realmente están en crisis? ¿Habrá sido una ruptura definitiva? ¿O es solo una estrategia para mantenernos enganchados? Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación pura y dura. Porque, seamos sinceros, nadie sabe a ciencia cierta qué está pasando entre ellos. Pero como buenos amantes del drama turco, nos encanta teorizar y analizar cada detalle. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado para ellos. Estar constantemente en el ojo público con cada movimiento analizado y juzgado, pudo haber afectado su relación.
La fama, esa compañera tan ambivalente, puede ser un arma de doble filo. Los constantes paparazzi, las interpretaciones erróneas de sus gestos, las críticas a su estilo de vida, todo eso puede erosionar una relación, incluso la más sólida. Recordemos que tanto Hande como Kerem son figuras muy populares en Turquía y a nivel internacional, lo que significa que su vida privada está constantemente bajo escrutinio. Otros apuntan a posibles diferencias irreconciliables en sus proyectos profesionales. Hande está enfocada en su carrera como actriz, mientras que Kerem está explorando otras facetas creativas, como la producción y la escritura. Esta divergencia de intereses podría haber generado tensiones en la pareja. Es cierto que ambos han demostrado ser talentosos y ambiciosos en sus respectivas áreas, pero la compatibilidad profesional no siempre se traduce en compatibilidad personal. Tal vez con el tiempo sus caminos creativos se han alejado, dificultando la conexión que antes compartían. Y luego está la teoría más dramática de todas, la infidelidad. Sí, lo sé, es un cliché, pero no podemos descartarla por completo. En el mundo del espectáculo, las infidelidades son más comunes de lo que nos gustaría admitir. Aunque no hay evidencia concreta de que esto haya sucedido en el caso de Kerem y Hande, la posibilidad siempre está latente. El ambiente de trabajo, las largas jornadas de rodaje, las constantes interacciones con otros actores y actrices, todo esto crea un caldo de cultivo para posibles tentaciones. Sin embargo, hasta ahora, no hay más que rumores y especulaciones sin fundamento. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente nos preocupa a los fanáticos es la boda. Esa boda que todos esperábamos con ansias, esa boda que imaginábamos como un cuento de hadas turco. ¿Se celebrará alguna vez? ¿O quedó en el olvido junto con el anillo desaparecido? La verdad es que en este momento el futuro de la relación entre Kerem y Hande es incierto. Podrían reconciliarse y darnos la sorpresa de una boda inesperada. O podrían separarse definitivamente y seguir caminos diferentes. Solo el tiempo dirá qué les depara el destino. Recordemos que las relaciones son complejas y dinámicas, y que a veces las cosas cambian de manera inesperada. Lo que hoy parece imposible, mañana puede ser una realidad. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales y recordar los momentos felices que compartieron juntos. Porque al final del día, su relación fue un cuento de hadas moderno que nos hizo creer en el amor verdadero. La esperanza, como dice el dicho, es lo último que se pierde. Ahora, para cambiar un poco el tema y alejarnos de tanto drama amoroso, quiero hablarles de otra serie turca que, aunque no está directamente relacionada con el tema de la crisis de Kerem y Hande, sí que nos muestra las complejidades de las relaciones humanas. Aşk 101. Aşk 101 es una serie juvenil que narra la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar que su amada profesora sea trasladada a otra escuela. Para lograrlo, deciden emparejarla con un nuevo profesor de baloncesto. A través de este proceso, los estudiantes aprenden valiosas lecciones sobre el amor, la amistad y la importancia de perseguir sus sueños. La serie, disponible en Netflix, combina elementos de drama, comedia y romance, creando una historia conmovedora y entretenida. Los personajes son complejos y realistas, y sus luchas resuenan con el público joven. Aşk 101 aborda temas como el acoso escolar, la discriminación, la presión social y la búsqueda de la identidad. Es una serie que invita a la reflexión sobre la adolescencia, la amistad y el amor en un contexto cultural específico. Los actores principales son jóvenes talentos turcos que logran transmitir la intensidad emocional de sus personajes. La serie cuenta con una banda sonora original que complementa la narrativa y crea una atmósfera nostálgica y emotiva. Aşk 101 fue un éxito de crítica y de público, generando una segunda temporada que continúa explorando las vidas de estos jóvenes. El género de Aşk 101 es una mezcla de drama juvenil y comedia romántica. La serie se centra en las relaciones interpersonales de los personajes, explorando sus amistades, sus romances y sus conflictos familiares. También tiene elementos de drama social, abordando temas relevantes para la juventud turca. Es una serie que se aleja de los clichés y estereotipos, mostrando una realidad más auténtica y cercana al público. La relevancia de Aşk 101 para este vídeo radica en que nos muestra una perspectiva diferente del amor y las relaciones. A diferencia del glamour y la perfección que a menudo vemos en las series románticas tradicionales, Aşk 101 nos presenta personajes imperfectos que cometen errores y aprenden de ellos. La serie nos recuerda que el amor no siempre es fácil,
pero que siempre vale la pena luchar por él. Es una serie que nos enseña que el amor no es un destino, sino un camino lleno de obstáculos y desafíos. Un dato interesante sobre la serie es que fue filmada en Estambul y muestra algunos barrios menos conocidos de la ciudad. Esto le da a la serie un toque auténtico y realista. Además, la serie cuenta con la participación de actores veteranos turcos que interpretan a los profesores, aportando experiencia y credibilidad a la historia. Es una serie que se preocupa por los detalles y que busca ofrecer una experiencia inmersiva al espectador. Y para finalizar, quiero mencionar otra serie turca que explora las relaciones desde una perspectiva más oscura y psicológica, Fi. Fi es una serie dramática que sigue la vida de Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. A medida que Can se infiltra en la vida de Duru, su obsesión se vuelve cada vez más peligrosa y destructiva. La serie explora temas como la obsesión, el poder, la manipulación y las consecuencias de nuestras acciones. Fi es una serie intensa y provocadora que no es apta para todos los públicos. La serie contiene escenas de violencia y contenido sexual explícito. Sin embargo, también es una serie inteligente y bien escrita que plantea preguntas importantes sobre la naturaleza humana. Es una serie que nos confronta con nuestros propios miedos y deseos más oscuros. Los actores principales ofrecen interpretaciones magistrales, especialmente Serine Sarkaya como Duru y Mehmet Günsur como Can Mañay. La serie cuenta con una banda sonora inquietante y atmósferas oscuras que contribuyen a crear una sensación de tensión constante. Fi fue un éxito de crítica y de público, generando 2 temporadas más. El género de Fi es drama psicológico. La serie se centra en la mente de los personajes, explorando sus motivaciones, sus miedos y sus deseos más profundos. También tiene elementos de thriller, manteniendo al espectador en suspenso hasta el final. Es una serie que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la psique humana y los peligros de la obsesión. La relevancia de Fi para este vídeo radica en que nos muestra el lado oscuro de las relaciones. A diferencia de las series románticas tradicionales que idealizan el amor, Fi nos presenta una visión más realista y perturbadora de las relaciones humanas. La serie nos recuerda que el amor puede ser peligroso y que las obsesiones pueden tener consecuencias devastadoras. Es una serie que nos enseña que no todo lo que brilla es oro, y que a veces el amor puede ser una máscara para la manipulación y el control. Un dato interesante sobre la serie es que está basada en una serie de novelas del mismo nombre. La adaptación televisiva fue muy fiel al material original y logró capturar la esencia de la historia. Además, la serie fue filmada en lugares emblemáticos de Estambul, lo que le da un toque de autenticidad y realismo. Es una serie que se distingue por su estética cuidada y su narrativa envolvente. En el caso de Kerem y Hande, si bien no podemos comparar su situación con la trama extrema de Fi, sí podemos reflexionar sobre cómo la idealización de las relaciones en los medios y las redes sociales puede generar expectativas poco realistas y presiones innecesarias. La vida real, como bien sabemos, no es un cuento de hadas, y las relaciones, incluso las más hermosas, requieren trabajo, compromiso y comunicación constante. Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de drama y chismorreos turcos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos recorrido un camino lleno de especulaciones, rumores y análisis sobre la posible crisis entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y hemos explorado otras series turcas que nos invitan a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas. En resumen, hoy hablamos de la crisis entre Kerem y Hande, de la desaparición del anillo y de la boda que parece estar en peligro. También exploramos otras series turcas que nos muestran las complejidades de las relaciones humanas desde diferentes perspectivas, como Aşk 101 y Fi. Espero que esta panorámica les haya sido útil para entender mejor el contexto y las posibles causas de la situación que atraviesan Kerem y Hande. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Su apoyo y su interés son mi mayor motivación para seguir creando contenido para ustedes. Ahora quiero que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de la crisis entre Kerem y Hande? ¿Creen que se reconciliarán? ¿Cuál es su serie turca favorita sobre relaciones? Quiero saber sus opiniones. No duden en compartir sus pensamientos y teorías, y en recomendar otras series turcas que les hayan gustado. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo.
Adiós. Que tengan una linda semana y que el drama turco siga siendo su escape favorito. Hasta la próxima.